Esta es la historia de un padre que tenía 3 hijos, pero solo quería una, que dio todo lo que tenía a su hija favorita, pensando que ella era diferente, pensando que ella sí lo quería. Lo que ese padre no sabía es que el verdadero amor de un hijo no se mide en herencias ni en regalos, se mide en quién está contigo cuando ya no tienes nada que dar. Cuando don Rosendo enfermó y necesitó una mano que lo sostuviera, las manos que había llenado de oro lo empujaron a un asilo, y las manos que nunca había llenado de nada fueron las que lo cargaron de vuelta a casa. Pero para entender lo que pasó, hay que conocer primero a don Rosendo y a los 3 hijos que Dios le dio. En un pueblo tranquilo del centro del país, rodeado de maizales y cerros suaves, vivía un hombre llamado Rosendo Aguilar. Lo conocían como don Rosendo. Tenía 65 años, el pelo cano, las manos duras de quien había trabajado la tierra toda la vida y una hacienda modesta pero próspera que había construido desde la nada. Don Rosendo enviudó cuando sus hijos aún eran jóvenes. Su esposa, doña Inés, murió de una fiebre que nadie supo explicar, dejándolo solo con 3 niños que criar. Tomás, el mayor, de 12 años, Lucía, la de en medio, de 9, y Gabriela, la menor, de apenas 4. Don Rosendo los sacó adelante como pudo, trabajando de sol a sol, levantando la hacienda con sus propias manos, vendiendo maíz y frijol en los mercados de la región. Los 3 niños comieron, fueron a la escuela, tuvieron techo sobre la cabeza, pero aunque los 3 recibieron lo mismo en lo material, no recibieron lo mismo en cariño. Don Rosendo, quizá porque Gabriela se parecía tanto a doña Inés, o quizá porque era la menor, o quizá simplemente porque el corazón es un órgano injusto, empezó a quererla diferente. Tomás creció siendo el hijo responsable. Desde los 12 años ayudaba en el campo. A los 15 ya sabía dirigir a los peones. A los 18 podía llevar la hacienda solo. Pero nunca escuchó un gracias de su padre. Nunca recibió un elogio. Cuando hacía algo bien, don Rosendo apenas asentía. Cuando Gabriela hacía la mitad, don Rosendo la celebraba como si fuera un milagro. Lucía creció siendo la mediana, la invisible. Cuidaba la casa después de la escuela, lavaba la ropa de sus hermanos, cocinaba cuando su padre llegaba tarde, pero nunca fue vista. Don Rosendo pasaba por la cocina, olía la comida y salía sin decir palabra. Cuando Gabriela quemaba un huevo, don Rosendo le reía la gracia. Tomás: «Papá, ¿por qué siempre es ella? Yo también estoy aquí». Don Rosendo: «Tomás, no te pongas celoso. Gabriela es diferente. Tú eres el hombre de la casa. Tú tienes que ser fuerte». Eso le decía a Tomás cuando tenía 18 años, y eso le siguió diciendo cuando tenía 25, 30, 40. Como si la fortaleza fuera una condena, como si el deber de ser responsable cancelara el derecho a ser querido. Lucía se casó a los 22 con un muchacho trabajador del pueblo. El día de su boda, don Rosendo llegó tarde. Estaba en la feria del pueblo vecino con Gabriela, comprándole un vestido. Cuando llegó a la iglesia, ya habían terminado la ceremonia. No se disculpó, solo dijo: «Felicidades, Lucía, que sean muy felices». Y siguió hablando con Gabriela sobre el vestido nuevo. Lucía sonrió en su boda, pero esa noche lloró sin que nadie la viera. Lloró no por el día arruinado, sino por los 40 cumpleaños, las 30 navidades y los 1000 pequeños momentos en que su padre no estuvo. Tomás se casó a los 28 con Rocío, una mujer trabajadora y de buen corazón. Tuvieron 2 hijos. Don Rosendo los conoció, los cargó, sonrió con ellos cuando eran bebés. Pero a los nietos de Gabriela, que nacieron después, los adoraba. Les traía juguetes cada semana. A los de Tomás, dulces cuando se acordaba. Gabriela creció sabiendo lo que era ser la favorita, y aprendió a usarlo. Aprendió a sonreír en el momento exacto. Aprendió a pedir en el tono correcto. Aprendió a hacer sentir a don Rosendo el mejor padre del mundo mientras sus hermanos cargaban con la hacienda. Se casó a los 24 con Javier, un hombre de la ciudad que trabajaba en bienes raíces, un tipo elegante, de palabras finas, que vio en Gabriela no solo una mujer hermosa, sino una heredera. Javier sabía oler el dinero antiguo desde lejos. Cuando Gabriela cumplió 30 años, don Rosendo hizo algo que cambiaría todo. Llamó a sus 3 hijos a la mesa grande de la hacienda. Tomás vino con Rocío, Lucía vino con su esposo Ernesto, Gabriela vino con Javier. Don Rosendo:
Los llamé porque quiero hablar de lo que va a pasar cuando yo ya no esté. Los 3 hijos se quedaron callados. Don Rosendo tenía entonces 68 años y gozaba de buena salud, pero quería dejar todo arreglado. Don Rosendo, he decidido repartir todo ahora, en vida, para evitar problemas después. Tomás miró a Rocío. Lucía miró a Ernesto. Nadie esperaba gran cosa, pero había la ilusión humilde de que la justicia mínima se haría. La hacienda era grande, 2 lotes de tierra, la casa principal, una casa pequeña en el pueblo y ahorros. Si se repartía por igual, cada uno recibiría algo digno. Don Rosendo sacó unos papeles. Don Rosendo, a ti, Tomás, te dejo un lote pequeño del otro lado del río, el que no da buena cosecha, pero algo produce. Tú eres fuerte, vas a saber levantarlo. Don Rosendo, a ti, Lucía, te dejo la casa del pueblo. Es chica, pero es tuya, para que tengas donde vivir si algún día lo necesitas. Don Rosendo, y a ti, Gabriela, te dejo la hacienda principal, el lote grande y los ahorros. Porque tú eres la que siempre estuvo conmigo. Tú eres la que sí me quiere. El silencio que siguió fue como una piedra cayendo en un pozo. Tomás no dijo nada. Lucía tampoco. Rocío miró su plato. Ernesto apretó los labios. Solo Javier, el esposo de Gabriela, sonrió con una sonrisa que no supo esconder. Gabriela, papá, no tenías que hacer esto. Pero gracias. Gracias por verme como soy. Tomás se levantó despacio, puso la servilleta en la mesa, miró a su padre. Tomás, está bien, papá, es tu decisión. Yo nunca te pedí nada. Yo solo quería que un día me dijeras que estabas orgulloso de mí. Pero ya entiendo que eso tampoco me lo vas a dar. Se fue. Lucía lo siguió sin decir palabra, con Ernesto detrás. Don Rosendo se quedó en la mesa grande con Gabriela y Javier, pensando que había hecho justicia. Si alguna vez tu padre o tu madre prefirió a otro hijo sobre ti, déjanos un corazón en los comentarios. El favoritismo deja heridas que ningún reloj puede cerrar. Los años siguientes parecieron darle la razón a don Rosendo. Gabriela y Javier se mudaron a la hacienda principal. La remodelaron. La llenaron de muebles caros, de cuadros, de cosas que don Rosendo nunca había tenido pero que le pareció bonito ver. Don Rosendo se quedó viviendo con ellos en una habitación grande con vista al campo. Gabriela le hacía el desayuno cada mañana, o más bien, la empleada le hacía el desayuno y Gabriela se lo llevaba con una sonrisa. Le ponía la televisión, le peinaba el pelo los domingos. Don Rosendo le decía a todos los que venían a visitar, don Rosendo, ¿ven? Yo sabía. Gabriela es diferente. Mis otros hijos nunca me visitan. Ella es la que sí me quiere. Pero había algo que don Rosendo no veía, o no quería ver. Tomás vivía a 20 kilómetros. Con Rocío y sus 2 hijos, trabajaba el lote pequeño que le dejó su padre. Era pedregoso, seco, difícil, pero Tomás era de madera dura. Levantaba a las 4 de la mañana, regaba con tubos que él mismo instaló, sembraba chile y calabaza, que son cultivos resistentes. En 5 años hizo producir aquella tierra que don Rosendo le dio como castigo disfrazado de herencia. Lucía vivía en la casa del pueblo con Ernesto, una casita de 2 cuartos, modesta pero limpia. Abrió una pequeña tiendita en el frente. Vendía pan, leche, huevos, cosas básicas. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ernesto hacía trabajos de carpintería. Entre los dos sacaban adelante a un hijo que nació 2 años después de la herencia. Ninguno de los dos iba mucho a la hacienda, no porque no quisieran ver a su padre, sino porque cada visita era una humillación. Gabriela los recibía con frialdad. Javier los miraba como si fueran extraños. Don Rosendo les preguntaba cuándo se iban. Don Rosendo: ¿a qué vinieron, hijos? Aquí todos estamos bien. Gabriela me cuida muy bien. Tomás y Lucía dejaron de ir, no por rencor, sino por dignidad. Hay lugares donde tu presencia ya no es bienvenida, y uno lo aprende a entender aunque duela. Pero lo que don Rosendo no sabía, lo que nadie le decía, es que dentro de la hacienda las cosas no eran como parecían. Javier había empezado a vender. Primero un lote pequeño al fondo, diciendo que era para pagar una inversión. Don Rosendo lo supo, pero no dijo nada. Gabriela sabe lo que hace, pensó. Luego otro lote.
luego unas cabezas de ganado, luego las herramientas antiguas que don Rosendo había comprado hacía 40 años. Gabriela no trabajaba, Javier tampoco en realidad. Vivían del dinero que don Rosendo les dejó y de lo que iban sacando de la hacienda pieza por pieza. Viajaban a la ciudad cada mes, compraban ropa cara, iban a restaurantes. Don Rosendo veía las compras y sonreía pensando que su hija estaba viviendo la vida que él nunca pudo darle. Lo que no veía era que cada viaje, cada vestido, cada cena, era un pedazo de su vida siendo convertido en algo que no iba a quedar. Don Rosendo cumplió 75 años, luego 78, luego 80. Y con los años vinieron las cosas que vienen a los hombres viejos. Primero se le empezaron a olvidar los nombres, luego se le confundían los días. Una vez salió a caminar al campo y lo encontraron a 2 kilómetros sin saber cómo había llegado ahí. El doctor del pueblo dijo la palabra que todos temían: demencia. Iba a empeorar. Iba a necesitar cuidados constantes. Alguien iba a tener que estar con él todo el tiempo, vigilándolo, ayudándolo a bañarse, dándole su comida, recordándole quién era. Gabriela escuchó la noticia con Javier a su lado. Esa noche, cuando don Rosendo ya dormía, hablaron en la cocina. Javier, mi amor, esto va a ser muy pesado. No podemos cuidarlo así. Gabriela, lo sé, Javier, pero es mi papá. Javier, tu papá ya no es el que era. No te va a reconocer pronto. Va a estar igual donde sea. Hay lugares, así los buenos, donde lo van a cuidar mejor que nosotros. Gabriela dudó. Por un momento dudó, pero Javier sabía exactamente qué palabras usar. Javier, piensa en nuestra vida, Gabriela. Llevamos años esperando esto. ¿Vas a dedicarle los próximos 10 años a limpiarle los pañales a tu papá? ¿Él hizo eso por ti? Gabriela cedió. Al día siguiente buscaron un asilo, pero no un asilo cualquiera, uno barato, a 4 horas de distancia, en otro estado. Un lugar donde las familias casi no iban porque era difícil llegar. Un lugar donde don Rosendo quedaría olvidado con mayor facilidad. La mañana que se lo llevaron, don Rosendo no entendía qué pasaba. Gabriela le dijo que iban a un doctor especialista en la ciudad. Le ayudó a subir al carro. Javier manejó. Don Rosendo miró la hacienda alejándose por el espejo retrovisor. No sabía que nunca la volvería a ver. Cuando llegaron al asilo, Gabriela firmó los papeles con manos rápidas. Le dio un beso en la frente. Gabriela, papá, aquí te van a cuidar mientras te recuperas. Vengo pronto. Don Rosendo, pero Gabriela, ¿por qué me dejas aquí? Yo quiero ir a mi casa. Gabriela, pronto, papá, ahora tienes que descansar. Se fue, y no regresó al día siguiente, ni a la siguiente semana, ni al siguiente mes. Don Rosendo llamaba a la hacienda desde el teléfono del asilo. Gabriela no contestaba. Cuando contestaba, era corta. Estoy ocupada, papá, voy pronto. Nunca iba. Antes de continuar, queremos preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás escuchando hoy? Déjanos tu país o tu ciudad en los comentarios. Para nosotros cada lugar importa, porque estas historias son para todos. Mientras don Rosendo estaba en el asilo, Gabriela y Javier hicieron lo que llevaban años preparando sin decirlo. Vendieron la hacienda principal. Se la compró un empresario del norte que quería hacer un rancho turístico. El precio fue alto, suficiente para que Gabriela y Javier vivieran varios años sin trabajar. Alquilaron la casa grande que quedaba en el pueblo, la casa donde don Rosendo había criado a sus 3 hijos. Una familia extraña empezó a dormir en las camas donde Tomás, Lucía y Gabriela habían crecido. Y don Rosendo, el hombre que construyó todo aquello con sus propias manos, quedó encerrado en un cuarto compartido de un asilo, durmiendo en una cama metálica, comiendo comida fría, mirando por una ventana que daba a un estacionamiento. 3 meses pasaron así, hasta que una enfermera del asilo hizo algo que nadie esperaba. Se fijó bien en el expediente de don Rosendo y vio que tenía otros 2 hijos. Llamó. Enfermera, ¿hablo con la familia de Rosendo Aguilar? Tomás. Sí, soy su hijo. ¿Pasó algo? Enfermera. Su padre está aquí en el asilo desde hace 3 meses. No ha recibido ni una visita.
Le escribo porque creo que no es justo que esté tan solo. Tomás no entendió al principio. ¿Asilo? ¿Cuál asilo? Lo último que sabía de su padre era que estaba con Gabriela en la hacienda. La enfermera le dio la dirección. Tomás colgó el teléfono, se sentó en su silla, miró a Rocío, que había escuchado todo. Rocío, hay que ir. Tomás, llama a Lucía. Tomás y Lucía condujeron 4 horas juntos al día siguiente. Rocío se quedó con los niños. Ernesto cerró la tiendita para que Lucía pudiera ir. El asilo era un edificio gris con ventanas pequeñas, paredes manchadas de humedad y un olor a desinfectante barato que se metía por todos lados. Tomás y Lucía se presentaron en la recepción. La enfermera que había llamado los llevó al cuarto. Don Rosendo estaba sentado en una silla de plástico junto a una ventana. Tenía la mirada perdida. Había adelgazado tanto que la ropa le colgaba. La barba sin rasurar, las uñas largas. Los ojos, antes firmes y severos, ahora húmedos y pequeños como los de un niño perdido. Lucía se quebró en la puerta. Tuvo que apoyarse en el marco. Tomás caminó hasta su padre y se hincó frente a él. Tomás. Papá. Papá, soy yo. Tomás. Don Rosendo tardó en enfocar. Cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de algo que llevaba meses sin sentir. Reconocimiento. Don Rosendo. ¿Tomás? ¿Hijo mío? ¿Cómo me encontraste? Tomás. Una enfermera nos avisó, papá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí? Don Rosendo empezó a llorar. No con el llanto ruidoso de los hombres jóvenes, con el llanto silencioso y profundo de los hombres viejos que ya no tienen fuerzas para nada más que dejar caer lágrimas. Don Rosendo. Gabriela me dejó aquí. Me dijo que era un doctor. Ya no viene. Ya no contesta el teléfono. Estoy solo, hijo. Estoy solo. Lucía se acercó y se arrodilló al otro lado. Le tomó la mano. La mano de don Rosendo estaba fría. Lucía. Papá, se acabó. Ya no se va a quedar aquí. Don Rosendo. Pero yo no fui bueno con ustedes. Yo no merezco que... Tomás. Papá, no hay que hablar de eso ahora. Vamos a casa. Firmaron los papeles de salida. Tomás empacó las pocas cosas que don Rosendo tenía. Lo ayudaron a caminar hasta el carro. En el camino de regreso, don Rosendo dormía en el asiento de atrás, la cabeza recostada en el hombro de Lucía. Lo llevaron a la casa pequeña de Lucía en el pueblo. Le prepararon un cuarto. Ernesto movió su taller al patio para dejarle espacio. Los nietos de Lucía, el niño que había nacido después de la herencia y otro que vino 2 años después, conocieron a un abuelo que apenas conocían. Tomás vino cada fin de semana con Rocío y sus hijos. La casa pequeña de Lucía se llenaba. Había ruido, había comida, había manos que ayudaban a don Rosendo a bañarse, a comer, a peinarse, a caminar al patio. Don Rosendo mejoró. No de la demencia, esa no se cura, pero mejoró en lo que se podía mejorar. Comía con ganas, dormía sin pesadillas, se reía a veces. Sus ojos volvieron a tener algo de luz. Un domingo por la tarde, sentado en el patio con Tomás, don Rosendo empezó a hablar. No todo lo que decía tenía sentido. La enfermedad le comía las palabras y los recuerdos, pero algunas cosas salían claras, como piedras limpias en un río revuelto. Don Rosendo. Tomás, yo fui injusto contigo. Tomás. No hablé de eso, papá, ya pasó. Don Rosendo. No, hijo, déjame decirlo. Yo le di todo a Gabriela porque pensé que ella me iba a querer más por eso. Y mira, me di cuenta tarde, la pagué por adelantado y no valió. Tomás no dijo nada, solo le apretó la mano a su padre. Don Rosendo. Ustedes son los que me están cuidando. Ustedes a quienes no les di nada. Ustedes son los que sí me quieren. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué me quieren si yo no les di nada? Tomás. Porque es nuestro papá. No necesitamos razón. Don Rosendo lloró despacio. Tomás lo abrazó. Y en ese abrazo de un hijo que nunca recibió abrazos de regreso, se cerró un círculo que había estado abierto durante 40 años.
Don Rosendo vivió 8 meses más en la casa de Lucía. 8 meses de cuidado que nunca había dado, pero que sí recibió. 8 meses de risas de nietos, de comida caliente, de ropa limpia, de manos sosteniéndolo cuando se le iban las piernas. Durante esos 8 meses, en los pocos momentos en que su cabeza estaba clara, don Rosendo escribió. Escribió con letra temblorosa, en hojas que le traía Lucía. A veces una línea por día, a veces un párrafo, a veces nada durante una semana. Una mañana de marzo, Lucía entró al cuarto con el desayuno y vio que su padre ya no despertaba. Estaba en paz, con los ojos cerrados, con una sonrisa apenas marcada. Y en la mano derecha, apretada contra el pecho, tenía una carta doblada. Tomás vino esa misma tarde. Enterraron a don Rosendo junto a doña Inés en el panteón del pueblo. Ernesto hizo el ataúd con sus propias manos, de madera simple y honesta, como el hombre que iba adentro. Fue en el velorio, antes de cerrar el ataúd, cuando Lucía recordó la carta. La sacó. Estaba dirigida a sus 3 hijos, a los 3. Tomás la leyó en voz alta, con voz temblorosa pero firme, frente a todos los que habían venido a despedir al viejo que construyó la hacienda con sus manos, porque Gabriela también estaba ahí. Había llegado al velorio con Javier, vestidos de negro, con caras apropiadas para la ocasión. Mis queridos hijos, Tomás, Lucía y Gabriela. Les escribo esta carta porque mi cabeza ya no me obedece muchos días y quiero dejar esto claro antes de irme. Yo fui un mal padre para ustedes. No con todos, con Tomás y Lucía. Les negué el cariño que merecían y se lo di de más a Gabriela, pensando que así me iba a asegurar su amor. Pensé que el amor se compra con tierras y con regalos. Hoy sé que no. Gabriela, hija, no te culpo. Yo te crié así. Yo te enseñé que ese era el precio del cariño. No supe darte lo que necesitabas. Límites, igualdad, verdad. Tomás, Lucía, ustedes me cuidaron cuando no debían. Ustedes me dieron lo que yo nunca les di. Por eso, quiero arreglar lo que todavía se puede arreglar. Tengo un pequeño terreno que compré en secreto cuando ustedes eran niños. Nadie lo sabe. Está a nombre mío en el registro del municipio vecino. Lo compré pensando en dejarles algo si algún día me arrepentía de mis decisiones. Hoy me arrepiento. Ese terreno es para Tomás y Lucía, en partes iguales. Los documentos están en el cajón donde guardaba los recibos viejos, dentro del libro que mi madre me regaló cuando era niño. Léanlo, está todo ahí. Y a ti, Gabriela, te dejo esto, el perdón. No el mío, que ya es tuyo, sino el perdón de Dios, que espero algún día busques cuando te des cuenta de lo que hiciste. Los amo los 3, aunque no supe demostrarla a tiempo. Su padre, Rosendo Aguilar. Cuando Tomás terminó de leer, nadie dijo nada. El silencio del velorio se hizo más profundo. Gabriela, que había entrado con paso firme, se había ido sentando en el banco de atrás conforme la carta avanzaba. Al final estaba llorando, no con el llanto bonito que usaba cuando quería algo, con el llanto feo, real, de quien por primera vez se ve a sí misma. Javier se levantó y salió de la capilla. No volvió. Tomás y Lucía fueron al registro del municipio vecino al día siguiente. Era verdad. Había un terreno a nombre de don Rosendo Aguilar, comprado 25 años atrás. Un terreno de 2 hectáreas con un manantial pequeño dentro, de esos manantiales que hacen que la tierra alrededor valga el triple. Lo dividieron en partes iguales. Tomás sumó ese terreno al lote pequeño que ya había levantado durante años y construyó un rancho pequeño pero próspero. Lucía vendió su parte, dejó la tiendita del pueblo y abrió una panadería grande con horno de leña que llegó a ser la más famosa de la región. Gabriela se divorció de Javier 6 meses después del velorio. Lo que quedaba del dinero de la venta de la hacienda se lo llevó él. Gabriela se quedó con las manos vacías, porque el dinero que se gana sin trabajar se va con la misma facilidad con la que llegó. Un año después del funeral, Gabriela tocó la puerta de la casa de Lucía. Delgada, mal vestida, con los ojos hundidos, traía una maleta pequeña. Gabriela. Lucía, ¿puedo pasar? Lucía la miró. Pensó en 40 años de ser la hermana invisible. Pensó en el velorio. Pensó en la carta de su padre. Lucía. Pasa, hay café. Gabriela lloró en la mesa de la cocina mientras tomaba café con pan. Le contó todo.
cómo Javier la manipuló. Cómo se dejó manipular porque la codicia fue más fuerte que el amor a su padre. Cómo se arrepentía cada noche desde el velorio. Gabriela. Lucía, sé que no merezco pedirte nada, pero no tengo a dónde ir. Lucía. Quédate unos días mientras te acomodas. No te voy a dar dinero, pero te voy a dar lo que nuestro padre quiso darnos a todos y no supo. Un lugar donde nadie vale más que otro. Gabriela se quedó 2 meses. Ayudaba en la panadería, limpiaba. Por primera vez en su vida trabajaba. Cuando se fue, consiguió un trabajo modesto en una oficina del pueblo. Vive en un cuarto alquilado. No es rica, pero según dicen quienes la ven, por primera vez parece tranquila. Porque a veces el favoritismo no es un regalo para el favorito, es una carga. El niño que crece siendo el preferido nunca aprende lo que vale un esfuerzo propio. Nunca desarrolla las raíces que le dan estabilidad cuando llega la tormenta. Y a veces los hijos que menos reciben son los que más dan. No por venganza, no por estrategia, sino porque el amor que no se les dio, ellos aprendieron a fabricarlo solos. Y cuando les toca demostrarlo, lo hacen porque ya saben hacerlo. Lo aprendieron por necesidad. Don Rosendo aprendió tarde que el amor de un hijo no se compra con tierras ni con regalos. Se gana con presencia, con justicia, con ojos que miran a los 3 con el mismo cariño, con manos que abrazan al que está lejos, no solo al que está cerca. Lo aprendió tarde, pero lo aprendió. Y por eso, en sus últimos 8 meses, conoció por primera vez lo que era tener hijos. Si esta historia te recordó que los padres no deben tener favoritos y que el verdadero amor del hijo no se mide en herencias, únete a nuestra familia de Relatos para el Alma. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada día una historia que renovará tu fe en la bondad humana y en que la justicia siempre llega, aunque tarde. Si llegaste hasta aquí, déjanos la palabra Padre en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo relato que alimentará tu alma.